Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo un microondas. Aunque ustedes ven este microondas que parece estar en buenas condiciones, ya este microondas está prácticamente para la basura. Y es que realmente este video lo voy a hacer para las personas que tienen microondas en condiciones parecidas y de repente piensan en tirarlos a la basura o botarlos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este microondas no se ve tan mal, pero al abrirlo, fíjense cómo está todo oxidado e inclusive tiene ya un orificio. También por acá está todo oxidado. Realmente este microondas ya no funciona más. Si ustedes tienen un microondas en estas condiciones, lo más seguro van a pensar en botarlo porque realmente está infuncional. Aunque todo lo demás funcione, bien sea porque le cayó agua y se dañó esa parte allí o por viejo, el microondas ya no es utilizable. Entonces, si ustedes tienen un microondas en estas condiciones o simplemente ustedes tienen un microondas que ya no utilizan, un microondas muy viejo y lo piensan botar, esperen un momento porque en este video les voy a demostrar todo lo que podemos hacer con un microondas inclusive en estas condiciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarmar el microondas o esta parte que es realmente fácil de hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sea con un destornillador de cruz o un destornillador tipo estrella también, porque en algunos casos como este, los tornillos vienen acá de este tipo. Entonces vamos a sacar estos tornillos para enseñarles lo que vamos a hacer. Básicamente los tornillos que vamos a sacar de esta parte son este de acá, este de acá y este otro. Son 4 en esta parte. Bueno, luego de sacar esos 4 tornillos, también debemos sacar estos 2 de acá y 2 que están por el otro lado. Bueno, ya saqué todos los tornillos, los de los lados y los de acá. Entonces, esta parte, esta tapa, ya queda floja. Fíjense que si yo la subo acá, ¿ven? Ya se abre. Y lo que hay que hacer es subirla y desde acá jalarla también, porque queda un poco prensada por aquí, por la parte de adelante. Entonces, lo que hay que hacer es jalarla y allí ella va a salir. Fíjense. Eso es lo primero que debemos hacer, quitar esta tapa. Ok, lo siguiente sería voltear esta parte así para tener acceso a esta parte. Bueno, entonces allí pueden ver todas las partes que tiene este microondas por dentro. Entonces, una de las primeras cosas que se ven hacer antes de continuar es descargar este capacitor por si acaso está cargado. Y es muy fácil de hacer. Con 2 destornilladores, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Va a colocar una pinza de cocodrilo de esta forma entre un destornillador y otro, así. Y van a hacer un puente entre los 2 terminales del capacitor. Entonces, lo introducen acá, hacia adentro y este también hacia adentro. Fíjense. Y de esta manera nos estamos asegurando que el capacitor esté descargado. Otra cosa que se puede hacer también es colocar una punta en un terminal del capacitor y la otra punta en el chasis o la lata, y eso mismo se hace con el otro. Entonces, después de haber hecho eso, vamos a sacar estos terminales para tener acceso a ese capacitor. Entonces ahora con un alicate lo que vamos a hacer es alar de acá para desconectar ese capacitor. Aquí hay un diodo, también le vamos a desconectar. Ahora tenemos el capacitor prácticamente libre. Entonces, con un destornillador tipo cruz vamos a destornillar lo que sostiene al capacitor y a este diodo de acá. Bueno, ya sacamos este diodo, es un diodo de alto voltaje y tenemos nuestro capacitor completamente libre. Solo hay que sacarlo de esta forma. Entonces aquí tenemos este capacitor. Como se pueden dar cuenta, es un capacitor de 0,8 microfaradios y de 2100 voltios. Como pueden ver, allí tiene una resistencia de 10 ohmios que es para hacer la descarga de forma natural. Entonces dejemos este capacitor por acá. ¿Y qué otra cosa le vamos a sacar a este microondas? Fíjense, por acá tenemos un pequeño foco. Fíjense que está prensado con esto. Entonces lo que vamos a hacer es
echar esto para un lado. Inmediatamente aquí tenemos el foco. Si el foco está bueno, ya van a ver lo que podemos hacer con este foco. Vamos a quitar esto de acá. Para sacar estas prensas, lo que hay que hacer es presionar acá sobre una latica que tienen estos conectores de esta forma. Presionan acá y luego jalan y sale fácilmente. Entonces, este foco que tenemos acá es un foco de 20 vatios y es de 120 voltios. Si está bueno, que ya lo vamos a probar, ya les voy a decir qué vamos a hacer con este foco. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Fíjense, aquí tenemos el magnetrón, uno de los elementos principales del microondas. Aquí tenemos termistores, aquí tenemos un ventilador de 120 voltios también, que es el que refrigera todo esto. Aquí tenemos el transformador elevador, elemento muy importante. Y por acá tenemos la placa electrónica. Pero en este caso vamos a utilizar solamente el capacitor y el foco, que es el que encendía allí adentro del microondas, el que nos daba la iluminación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya les voy a mostrar. Bueno, entonces aquí tenemos el capacitor de microondas y el foco que ya sacamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a probar este foco a ver si está funcionando. Entonces, para probar un foco de microondas vamos a requerir un enchufe y dos pinzas de cocodrilo. Entonces, es muy fácil probar este foco, ya que estos focos son de 120 voltios, como les digo, y se prueban conectándolos directamente a la red eléctrica. Entonces, vamos a conectar esto así y conectamos directamente con el enchufe. Y entonces aquí encendemos a ver. Fíjense, allí enciende de forma normal, apaga y enciende. Entonces, ¿para qué nos puede servir este foco? Vamos a desconectar esto de acá. Entonces vamos a comenzar con un primer invento con este foco de microondas y vamos a requerir lo siguiente: el enchufe, vamos a requerir un toma y vamos a requerir pinzas de cocodrilo. Entonces vamos a conectar de la siguiente manera. Fíjense, desde uno de los cables del enchufe vamos a conectar con el toma corriente que tenemos acá. Nos va a quedar de esta forma. Luego, con dos pinzas de cocodrilo más, vamos a conectar el otro cable de el enchufe con uno de los terminales del foco de microondas. Nos va a quedar de esta forma. Y el terminal que quedó libre lo vamos a conectar con el otro cable de el toma corriente. De esta manera. Entonces, vamos a conectar esto aquí a la energía y lo dejamos allí. Inicialmente no va a pasar nada, pero fíjense para qué nos puede servir este invento. Imagínense que ustedes tienen aparatos electrónicos de los cuales podrían tener cortocircuito. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo acá un cargador de celular y yo sospecho que este cargador de celular está consumiendo mucha corriente o puede tener un cortocircuito internamente. Entonces, fíjense lo que sucede si conecto esto aquí. Como aquí hay un corto, entonces inmediatamente el foco se enciende. Entonces, de esta forma, con este invento puedo detectar consumos muy altos de corriente o cortocircuitos en aparatos eléctricos o electrónicos. Esto me puede servir para probar cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico, como puede ser un reproductor, una fuente de computadora, una fuente de lacto, podría ser un televisor también, o cualquier aparato que tenga un cortocircuito. Este foco lo va a detectar, como pudieron ver. Esa es una de las cosas que podemos hacer con un foco de microondas. Es un invento muy simple, pero muy práctico. ¿Para qué otra cosa me podría servir este foco? Fíjense, aquí tengo unas puntas de prueba y las voy a conectar directamente con los terminales del foco. Entonces, vamos a conectar de esta forma. Conectamos uno primero y luego conectamos este otro. Y conectamos con el rojo. Da igual el color del cable, porque estamos en corriente alterna, como ustedes saben. Entonces, ¿para qué nos sirve este invento? Fíjense, aquí tengo un toma y obviamente si yo conecto estos dos cables, acá va a encender el foco.
porque acá hay 120 voltios. Pero, ¿para qué me puede servir este invento que yo acabo de hacer? Si ustedes quieren saber cuál es la fase y cuál es el neutro, entonces existe una forma de hacerlo que es la siguiente. Conecto en uno de estos dos. Se supone que uno de estos dos es la fase y el neutro, pero vamos a suponer que ustedes no saben cuál es cuál. Y se supone que este que está aquí, este medio círculo o esta semicircunferencia, es la Tierra. Entonces lo que hay que hacer es muy simple. Conectamos con uno de estos, vamos a suponer que conecto este, y conecto con la Tierra. Ok, fíjense que encendió con este de acá. Eso significa que este es la fase. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto con el otro? No enciende. Entonces, con el que encienda, con uno de estos dos, con el que encienda corresponde con la fase. Y el que no enciende corresponde con el neutro. Y de esa forma yo puedo detectar cuál es la fase y cuál es el neutro en cualquier toma. Obviamente también los que sabemos electricidad, pues sabemos que la fase o línea debe estar siempre en la ranura más pequeña. Pero este invento sirve por si acaso ustedes tienen dudas o ustedes simplemente lo quieren corroborar o comprobar. Bueno, entonces ahora vamos con otro invento. Fíjense, para este invento vamos a requerir el foco, el enchufe, vamos a requerir las puntas de prueba y algunas pinzas de cocodrilo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este otro invento? Muy simple. Vamos a conectar desde uno de los cables del enchufe con el foco, de esta forma. Luego, continuando acá, en el otro contacto del foco que quedó libre, conectamos otra pinza de cocodrilo y a su vez la conectamos a una de las puntas de prueba. Puede ser esta. De esta forma. Ok, y luego, desde el otro extremo que nos quedó libre del enchufe, vamos a conectar también otra pinza de cocodrilo y vamos a conectarla con la otra punta de prueba. Y listo, nos quedaría de esta forma. Entonces, vamos a enchufar esto acá. Al enchufar esto no debería pasar nada, pero observen lo siguiente. Cuando yo hago contacto aquí, fíjense que se ilumina el foco. ¿Para qué nos va a servir esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, un cable como este, que es un cable de computadora, y ustedes quieren de repente verificar cuál cable va con cuál. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber este de acá con cuál cable de aquí coincide. Entonces lo que tienen que hacer es muy simple. Introducen una de las puntas en uno de los extremos y tocan acá. Si se enciende, quiere decir que este cable es el que corresponde con este otro. Yo les estoy haciendo el ejemplo con este cable de computadora, pero ustedes lo pueden aplicar con cualquier cable. Y también sirve para saber si uno de estos cables está dañado. Por ejemplo, ya yo sé que este cable corresponde con este, ¿verdad? Y que este cable está bueno, pero podemos probar también si hay un corto internamente entre estos dos cables o entre este y este cable. Entonces simplemente conectamos acá y tocamos los demás. Si no se enciende, quiere decir que no hay corto entre este y los demás. Y así podemos verificar también entre el que está en el medio y este otro para ver si hay corto. En este caso no hay corto. Y para ver si están cortados los cables, simplemente vamos a colocar aquí ahora y tocamos el del medio. Vemos que no hay corte de cable, está bien. Y el que nos falta sería este de acá y este de aquí abajo. Entonces, los tres cables en este caso están correctos. Y de esa forma nosotros podemos verificar cualquier cable para saber si o está corto o está picado por dentro, está dañado. Y de esa forma nosotros lo podemos verificar con este simple invento. Como pueden darse cuenta, con un foco de microondas podemos hacer muchos inventos muy interesantes, muy fáciles de hacer y muy prácticos. Bueno, entonces ahora vamos con varios inventos con el capacitor para que ustedes vean lo útil que es este capacitor de microondas. Para un primer invento vamos a requerir un interruptor como estos. Vamos a requerir el enchufe. Vamos a requerir una base de foco y vamos a requerir el foco también que va a ir aquí en esta base. Y vamos a requerir varias pinzas de cocodrilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a conectar entonces de la siguiente forma. Entonces, desde el enchufe vamos a conectar con un lado de el foco. Luego, vamos a colocar aquí
el capacitor, porque vamos a conectar también una pinza de cocodrilo desde el foco hacia el capacitor de esta forma, y desde el otro extremo del capacitor vamos a colocar también otra pinza de cocodrilo que va directo para el enchufe también. Va a quedar de esta forma y vamos así. Ahora, desde el mismo capacitor, fíjense que tenemos aquí dos terminales, entonces vamos a aprovechar esos terminales para conectar aquí otra pinza de cocodrilo, y esa la vamos a conectar con el interruptor de esta manera. Y desde el otro terminal que nos quedó por aquí libre, vamos a conectar también otra pinza de cocodrilo y la vamos a conectar con el interruptor también. Entonces así nos quedaría. Entonces ahora solo nos faltaría enchufar para un tomacorriente con energía. Entonces fíjense, voy a energizar para ver qué pasa. Entonces allí se nos iluminó el foco. ¿Qué pasa si yo le presiono acá? Se me baja la intensidad. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bajó un poco la intensidad. Entonces aquí tengo una intensidad mayor de iluminación y acá tengo una intensidad menor. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Lo que estoy logrando es controlar la iluminación de este foco con este capacitor. Como pueden ver, es muy fácil de hacer este invento con este capacitor. Entonces vamos a apagar aquí y podríamos decir que tenemos un pequeño control de iluminación con este capacitor. Entonces este es el primer invento que les enseño, la primera idea con un capacitor de microondas. Vamos con una segunda idea. Bueno, para esta siguiente idea vamos a requerir un puente rectificador como este que está aquí. Vamos a requerir también una resistencia de 22 kilo ohmios, que es rojo, naranja, como pueden ver. Vamos a requerir las puntas de prueba, el enchufe que hemos estado usando y varias pinzas de cocodrilo. Entonces, ¿cómo vamos a armar este invento? Entonces vamos a comenzar a unir desde uno de los terminales del enchufe con el capacitor de microondas de esta manera. Luego, desde el capacitor de microondas vamos a conectar también en el extremo que está libre con una pinza de cocodrilo que va a ir hacia el puente rectificador. Pero como ustedes saben, el puente rectificador tiene 4 terminales. Entonces vamos a ir a uno de los terminales del medio. Fíjense que dice AC los terminales del medio y los terminales de los lados dicen más y menos. Entonces en este caso vamos a uno de los del medio, cualquiera de ellos, y vamos a conectarlo de esta forma. Ok, ahora desde el otro cable que quedó libre el enchufe vamos a conectar con otro terminal central de el puente rectificador y va a quedar de esta forma. Entonces fíjense que me quedan estos dos libres por acá. Ahora desde el terminal positivo vamos a conectar otra pinza de cocodrilo y la vamos a conectar con la resistencia de 22 kilo ohmios, y entonces nos va a quedar así. Y desde esta resistencia vamos a conectar otra pinza de cocodrilo roja, y no es casualidad que sea roja, es porque vamos a conectar con la punta de prueba roja también. Básicamente, donde está aquí el signo más, tenemos que seguir y terminar en la punta de prueba pero roja, porque recuerde que tenemos una punta de prueba roja y una negra. Entonces la negra la vamos a conectar con el otro terminal que nos quedó libre de el puente rectificador con otra pinza de cocodrilo de esta manera. Y entonces allí ya tenemos todo nuestro invento completo. Ahora, ¿qué nos falta? Hacer la prueba. ¿Para qué nos va a servir este invento? Ya les voy a indicar. Entonces ahora vamos a conectar. Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo un foco LED y aquí tengo los diodos LED del foco, los que iluminan, ¿verdad? Entonces aquí tengo también las puntas de prueba. Entonces observen lo que pasa si yo coloco las puntas de prueba en los extremos de uno de estos diodos LED. Se ilumina el diodo LED inmediatamente, y si lo coloco en otro también se ilumina. En cualquiera se va a iluminar. Ok, pero observen ahora lo siguiente. Si yo invierto estas puntas, la paso una para un lado y la otra para el otro lado, observen qué pasa ahora si yo hago lo mismo. Cuando coloco las puntas en los extremos de un diodo LED,
en vez de iluminarse el diodo LED donde pongo las puntas, se iluminan todos los demás. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, puedo comprobar diodos LED con este invento. Ahora, ¿eso es lo único que puedo hacer? No, puedo hacer otra cosa. Vamos a quitar esto de acá. Bueno, entonces fíjense, aquí tengo también tiras LED de televisor. Fíjense, aquí se pueden ver los LEDs. Tengo la iluminación un poco baja, es para que ustedes puedan ver cuando hago las pruebas. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué otra cosa puedo hacer con este invento? Puedo probar diodos LED de las tiras. Puedo comprobar las tiras LED a ver cuáles de sus diodos LED están fallando. Fíjense que aquí puedo probar cualquier cantidad de diodos LED. Lo bueno de este invento es que no prueba solamente un solo diodo LED, sino que puede probar varios diodos LED que estén en serie o en paralelo. Aquí tengo otra tira LED de otro tipo y observen también cómo funciona de la misma manera. Puedo probar todos los diodos LED que yo quiera dentro de la tira. Fíjense, me ilumina todos los diodos LED que están buenos. En este caso, aquí hay uno que no se ilumina, ese tiene problema. Entonces, me puede detectar LEDs que estén dañados. Por ejemplo, aquí tengo otra tira LED y aplico lo mismo. Fíjense que se ilumina inmediatamente. Y de aquí a aquí, pues ilumino dos y así. Puedo iluminar la cantidad que yo quiera con las mismas puntas de prueba, sin hacer ningún cambio en este diseño que tengo aquí, en este invento, dejándolo exactamente igual. Entonces, como pudieron ver, con este capacitor puedo hacer también varios inventos muy interesantes. Por ejemplo, para probar tiras LED, para reparar focos LED, y se pueden hacer aún muchos más inventos. Como pudieron ver, tanto con el capacitor de microondas como con el foco de microondas podemos hacer muchos inventos muy interesantes, muy prácticos y que nos pueden solventar para ciertas reparaciones y para ciertas comprobaciones de electricidad, de electrónica o reparación en general. Entonces, bueno, dejemos el video hasta aquí. En verdad se pueden hacer muchos más inventos tanto con el foco como con el capacitor de microondas, pero en próximos videos les puedo continuar enseñando más inventos. Por el momento dejémoslo hasta aquí. Espero haberles enseñado cosas nuevas con partes de un microondas que ya no se iba a utilizar, que se iba a botar y que, como vieron, se le pueden sacar partes muy interesantes. De hecho, en otro video más adelante voy a hacer más inventos, pero con las otras partes que no utilicé hoy del microondas. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo videos muy interesantes de inventos, de tecnología, de electrónica. Entonces nos vemos en el siguiente video.